Coronavirus en los niños, signos de alarma y prevención. Está con nosotros el médico pediatra Vélez, quien nos va a ayudar esta mañana justamente a despejar todas estas dudas. Doctor, el día de ayer nos enfocamos en el tema de los adultos mayores. Hoy netamente queremos hablar de los niños. Bienvenido, Vladimir. Muchísimas gracias. Encantado de estar en su programa hablando de un tema que ha traído tal vez un poco de ansiedad. El día de ayer fue declarada una pandemia y el día de hoy emergencia sanitaria. Entonces es un tema realmente en boga y que debemos conocerlos todos, saber cómo funciona, cómo trabaja el coronavirus para saber cómo detectarlo, cuáles son los signos de alarma y sobre todo cómo prevenirlo. La prevención es la mejor medida de salud. Exactamente. Por ejemplo, en los más pequeñitos, esto es un mito, es una realidad, esto de que no son tan vulnerables, sin embargo, no están exentos a contraer el virus. Por supuesto, el niño no está exento de que el virus llegue al niño, pero lo que sí hay que puntualizar, esto no tiene muchos artículos sobre esto, por eso es tan importante este programa. Los niños, desde que están en el útero, crean un cierto tipo de inmunidad llegando desde ciertas células madres que le dan defensas hasta los 20 años de edad. O sea, ¿cómo actúan estas defensas? No pelean contra el virus, hacen que cuando llegue el virus sea tolerable y no hay esa respuesta inflamatoria que desemboca en una neumonía grave. Es por eso que no hay casos a nivel mundial de casos graves en niños. Ok, quiere decir que un niño puede contraer el virus, sin embargo no es letal en ellos. Así es. Eso es lo que queremos recalcar en esta parte, chicos. Una preguntita así, facilita y rapidita. Doctor, un virus, ¿esto quiere decir que si yo me infecto, así yo no vaya pues a fallecer por el virus y lo vaya a tolerar, nunca me voy a curar? Ese virus va a quedar en mí para toda la vida. Claro, vamos a aprender a convivir con el virus en alguna manera. Es para siempre. Y la única manera de... Para niños, para adultos, para todos van a vivir con el virus siempre. Así es, con las defensas. El virus tiene su tiempo de latencia y su tiempo de remisión, incluso su tiempo de incubación. Cuando llega el virus, el tiempo para que nos dé los síntomas es de 2 días a 24 días. ¿Sí? El tiempo del cual nosotros podemos ser infectantes con síntomas, la gran mayoría cursará con síntomas muy leves o asintomáticos, el 90% de los pacientes, pero podemos obsequiarle el virus a cualquier persona. Y esto puede durar hasta 30 días. O sea, si hay algún caso de aislamiento, serían 30 días los días que debería estar este paciente en cuarentena para no infectar a otra persona. Seguramente, bueno, los consultores de los pediatras y los consultores de los otorrinolaringólogos están arrebatados de gente porque al menor síntoma ya tienen el temor de tener coronavirus. ¿Cuáles son los temores más comunes de las madres, de sus pacientes, que lo llaman y que le dicen, doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los puntos frágiles dentro de una madre para cuidar la salud de su hijo ante el coronavirus? Claro, cabe recalcar que nos estamos enfrentando a un virus totalmente nuevo. Y lo que no se conoce, se le teme. Se le teme, exactamente. Entonces, por eso es importante recalcar que ninguno de nosotros tiene las defensas per se para enfrentar este virus. Pero por la explicación que acabo de dar, los niños están protegidos, entre comillas. No están exentos de recibir hasta los 20 años, exactamente. Tanto así que solo el 0,1% de todos los pacientes son menores de 20 años. Muertes en niños, 0. Muertes en mayores de 80 años, 98%. Y no todos los añosos, sino que este paciente añoso debe tener alguna patología de comorbilidad o sus defensas deben estar disminuidas, menoscabadas por alguna enfermedad que cumple este objetivo, disminuir sus defensas. ¿Pero cuáles son las preguntas más comunes que les hacen las mamás? ¿Debo mandar a mi niño a clases? ¿Puede juntarse con el compañerito de al lado? Si el compañerito de al lado tiene gripe, ¿debo enviarlo a la escuela, al colegio? ¿O cómo reconocer si mi niño tiene coronavirus? ¿O lo puedo llevar al parque? ¿Y qué se les contesta ahí? ¿Qué se les contesta ahí? Bueno, en primer lugar, esta patología va a cursar asintomática en la gran mayoría de los niños o como una gripe o catarro común. Gripe, tos o carraspera. Importante será pesquisar cuáles son los signos de alarma. Cuando estamos pesquisando a un paciente probablemente grave, cuando hay dificultad respiratoria. Y fiebre. Y cuando hay dificultad respiratoria, claro, fiebre, escalofrío, dificultad respiratoria. Cuando ya hablamos de dificultad respiratoria, estamos diciendo que la vía respiratoria inferior está agredida. Ese es un paciente sospechoso que necesita aislamiento y cumplir otro protocolo. Ya hospitalización. Perfecto. Doctor, ¿cuál es el vocabulario que se debe manejar con los niños para no traumar de cierta manera? Usted no sé si tiene hijos,
si tuviera un hijo al frente, ¿cómo le explicaría todo lo que está ocurriendo para no relacionarlo directamente con muerte, Claro. con algo totalmente, aunque es Catastrófico. negativo, pero algo que pueda generar en el niño algún trauma? Creo que no se asusten. Claro, el niño comprende todo. Sabemos que el niño es imitador por excelencia. Entonces utilizamos, incluso en el consultorio, títeres, muñecos, les enseñamos a estornudar, les enseñamos a no intercambiar secreciones con el compañerito, a tener, este es tu vasito, este es tu cuchara, no se tienes que comparte. estornudarle en la boca al otro compañero. ¿Cómo se debe toser, doctor? Discúlpeme. Se debe estornudar siempre así. en la parte interna del codo, ¿no? Pero en los niños se Pero les no da sobre el micrófono, un- Marian, por favor. Ya lo desinfecto. en los niños se le da un pañuelo. Es importante Ah. que no sea cualquier pañuelo, sino uno desechable. ¿Sí? Porque Ok. el pañuelo, no solo el niño, el adulto tose y es un punto epidemiológico que lo lleva por O todos sea, lados. tiene que ser desechable. Debe ser desechable y no colocarlo en cualquier recipiente, Lugar. sino que debe ser en una funda cerrada, porque si lo coloca en cualquier lugar sigue siendo un punto epidemiológico. Esto es muy importante para los centros educativos o los centros masivos. Maruri Pero, está ¿tienes alguna preocupado. pregunta? Estoy preocupado. Maruri está preocupado porque viaja el día lunes. Sí, ¿usted me recomienda viajar el día lunes o no? A Eso es Estados algo Unidos. personal de él. Él se va a Estados Unidos el lunes. Correcto. Las medidas generales es las que debe tenerlas en cuenta y saber que todos estamos expuestos al virus. O sea, hay que saber cómo contrarrestarlo, hay que saber cómo trabaja el virus y sobre todo, esto es muy importante, si está catalogado como una persona sana, se supone que debe tener sus defensas correctas y puede usted contrarrestar el virus tranquilamente. Pero debe evitar la propagación del mismo, que son con las medidas generales, y sobre todo tener una vida saludable para que sus defensas se mantengan altas y pueda contrarrestar el virus en cualquier lugar O del sea que planeta. con mascarilla y gel puede viajar tranquilamente. Ese es un tema en debate porque realmente el virus es muy pequeño, mide de 60 a 100 nanómetros y la mascarilla tiene unos poros de 600 nanómetros. Pero Entonces, ¿y las de carbón? las de carbón pueden dar cierta protección. La mascarilla N95 es la recomendable, que es justamente la que nos menciona Marian. Entonces, esas serían las medidas generales para evitar la propagación. No es Perfecto, niño, pero ya Vladimir, está. muchísimas gracias por todo esto que nos está enseñando. Hay varios implementos aquí en la mesa. Por ejemplo, puede ser un modo de contagio de gripe, del virus, en niños que juegan y comparten juguetes. Las secreciones. Cuando el niño tose, cuando el niño se mete los juguetitos a la boca, que es natural en los chicos, ese juguetito, si el niño tiene síntomas respiratorios, ya se convierte en un punto epidemiológico que podría contaminar a otro bebito. Entonces, por Ok. eso, los utensilios, los juguetitos tienen que ser en este momento, pues, Limpiados y desinfectados con alcohol. Siempre alcohol. Es importante el alcohol que sea mayor al 70%, no cualquier tipo de alcohol, Vladimir, mayor al 70%. ¿Y cómo diferenciamos las mamás en una gripe común que le da a nuestros hijos de una gripe que debe ser atendida, hospitalizada por un médico y ser chequeada para saber si efectivamente es o no es coronavirus? Correcto. Existen varios exámenes de laboratorio, pero es importantísimo que la mamá o papá sepan en casa cómo reconocer un caso de alarma. Por ejemplo. Los casos de alarma son cuando ya el virus abarca la vía respiratoria inferior, o sea, pulmón, bronquios. Es decir, va a haber una dificultad respiratoria. Ok. Ese paciente ya va a tener síntomas que nos van a perfilar a que este paciente pueda estar con coronavirus o grave. Fiebre, escalofríos, dolor de músculos, dolor de huesos y de ahí la dificultad respiratoria. Es decir, el paciente empieza a respirar mucho más rápido, hay una insuflación del pecho sobre el abdomen, puede existir aleteo nasal, eso es lo más Sí. chiquitos, la naricita se le puede poner azul, la boquita azul, los pulpejos de los dedos azulitos. Entonces el niño, Todo eso hay que chequear Y siempre como se dice madres. que mi niño está respirando como pescado. Eso Ok. es decir, como pez Esa bajo es el una agua. alerta. Esa es una sed de Ok, aire. Entonces es perfecto. importantísimo. Ese paciente es sospechoso y un punto epidemiológico. Bueno, tenemos 2 días hablando de los alimentos que ustedes ya saben y se los volvemos a reiterar lo importante que es incluir alimentos altos en vitamina C para poder mantener nuestro sistema inmune elevado. Pero, por ejemplo, acá yo veo implementos de los que supongo podemos tener en casa
Este de aquí es un medidor de temperatura que lo venden en las principales farmacias del país y que es muy cómodo para poder controlar a los más chiquitos si es que tienen o no tienen fiebre, poder, no sé si esto lo puede hacer una persona que no es médico. ¿Nos puedes explicar un poco eso? Claro, el papá y la mamá son los médicos en casa, Ok. definitivamente. Ellos son los llamados en conocer del virus. Por eso lo felicito, estos programas son muy interesantes porque solo estos tips pueden salvar la vida de un niño en casa. Entonces, estos termómetros, como lo mencionabas, son muy buenos, son de Bluetooth, no necesitamos molestar al pacientito, vamos a tomarle la temperatura. Lo colocamos en la frentecita y tenemos 36,2, tiene de temperatura, está correcto. Solo por encima de 37,6 podemos mencionar como fiebre. Entonces, si el niño tiene fiebre y síntomas respiratorios, ¿cuáles son los síntomas respiratorios? Gripe, tos, carraspera. Dificultad para respirar. Ojo, dificultad respiratoria es un signo de alarma. Y por supuesto, allí lo recomendable es acudir al centro de salud más cercano, por supuesto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Vladimir, Encantadísimo, por haber claro. estado aquí con nosotros. ¿Alguna recomendación final que le quieras dar? Sí. Se despide el doctor. Yo he visto y muchos niños que cogen las frutas con cáscara y van directo a la boca. Si la lavo con gel o le pongo los aerosoles que desinfectan, la fruta va a tener un sabor extraño. Pueden comerse las frutas con cáscara. Recomienda sacar la cáscara de la fruta, por ejemplo, una manzana, una pera. ¿Cómo hacemos las mamás? La lavo con agua y jabón. ¿Cuál sería el motivo qué podría hacer para que esa fruta quede sana, para que se la pueda comer con cáscara que tiene tantos nutrientes? Claro, el lavado normal con agua Agua y con jabón. y sacarlo. No hay ningún motivo para que tengan un tratamiento especial. Cabe recalcar que tanto la cáscara como la parte interna tienen proteínas, Claro. minerales y vitaminas que le van a servir al niño. Ojo, preponderantemente la vitamina C por excelencia es lo que nos va a mantener con las defensas elevadas. No puede faltar la vitamina C en casa, la obtenemos con las frutas, las verduras y los granos sobre Y todo. con el kiwi, que tener Lo que kiwi. usted ha dicho, doctor, y para resumir un poco, y a mí, o sea, me llega esta sensación, es que hay que protegernos como que si nos protegiéramos de una gripe. Así de Exacto. simple sencillo, o sea, son las medidas necesarias, las medidas básicas, lavarse bien las manos, desinfectar bien los alimentos. Si un niño está con gripe, o sea, nosotros estamos con gripe acá, si Ale viene con gripe, trato de alejarme un poco, la Ale va a ser precavida, va a estornudar. Entonces, eso es lo que queremos meterles a ustedes en el inconsciente y en el subconsciente. Son las mismas medidas básicas De la para gripe. evitar un contagio de gripe, doctor. Así es, son las Porque la gente medidas dice, básicas. ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tomo? No, es como que si uno quiere prevenir la gripe, así de simple sencillo. Y la famosa mascarilla puede ser o para no contagiar porque estás con gripe o para no contagiarte porque tienes defensas bajas. Así es. Una de las dos. Muy bien, queremos agradecerte, Vladimir, por haber estado aquí con nosotros. Él fue Vladimir Vélez, médico pediatra, que nos acompañó nuevamente hoy, enfocados en el tema del coronavirus.